La percepción. Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos internos del individuo. El planteamiento ecologista de Gibson defiende la teoría de que la percepción es un proceso simple. En el estímulo de la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción como mecanismo de supervivencia. Por tanto, el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en la conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite contestar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo, según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del aprendizaje. Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. Procesos cognitivos. Todas las especies animales han evolucionado desarrollando receptores sensoriales que captan determinados estímulos del ambiente, los cuales son transmitidos por el sistema nervioso e interpretados en el cerebro del modo más adecuado para la supervivencia y producción del animal. También las personas, a través de nuestros órganos sensoriales, entramos en contacto con el entorno, el mundo físico y el mundo social, adquiriendo y elaborando información acerca del mismo, es decir, adquiriendo y elaborando conocimiento. Los conocimientos se adquieren por medio de los procesos cognitivos, que son los procesos relacionados con el percibir, atender, memorizar, recordar y pensar, y suponen la especial participación de áreas cerebrales filogenéticamente recientes que se encargan de organizar e interpretar las funciones de otras regiones más arcaicas. El acceso a la información nos los dan los sentidos por medio de las sensaciones. La interpretación de esas sensaciones en el cerebro constituyen las percepciones. La percepción es el primer proceso cognitivo. Esto nos conlleva al estímulo. Los receptores sensoriales son células nerviosas especializadas que permiten al cerebro entrar en contacto con el medio ambiente externo e interno. Son terminales que transforman los estímulos físicos y químicos, como la luz, el sonido, etcétera, etcétera, en impulsos nerviosos, dendritas de las neuronas aferentes, que llegan al cerebro, donde se procesa la información que transmiten y se desencadena la respuesta del organismo. Podemos definir estímulo como, primero, agentes físicos, químicos, mecánicos, etcétera, que se desencadenan una reacción funcional en el organismo, como son las ondas sonoras, reacciones químicas que activan el sentido del gusto, las longitudes de onda de la luz reflejada por la superficie. Se define como un estímulo que es la energía que produce una excitación en un órgano sensorial, por ejemplo, la luz invisible en el ojo. Ahora bien, no todos los estímulos que llegan a los sentidos son capaces de provocar sensaciones. Por ejemplo, el ojo humano no percibe las radiaciones de rayos X. Lo mismo ocurre con ciertos sonidos muy agudos que sí pueden captar los perros y los murciélagos. Sensación. Los sentidos, con sus receptores sensoriales, son canales de información que captan los estímulos y lo transmiten al cerebro, donde se generan sensaciones. Todo nuestro conocimiento de la realidad, toda la información que poseemos del mundo, comienza con las sensaciones. Vemos la luz y los colores, oímos sonidos y ruidos,
captamos olores y sabores. Cuando nuestra piel entra en contacto con los objetos, sentir calor o frío, dureza o blandura. Así entendemos por percepción la respuesta cerebral que da un organismo ante la estimulación del medio interno o externo, la recepción y canalización a través de los órganos sensoriales de estímulos externos. La percepción es un proceso cognitivo por el que organizamos e interpretamos las sensaciones y captamos conjuntos de formas dotadas de sentido. Es el punto donde la cognición y la realidad se encuentran. Es la actividad cognitiva más elemental a partir de la cual emergen todas las demás. Se trata de un proceso sensocognitivo. Captamos la realidad a través de los sentidos y la comprendemos, le damos un significado. Gracias a la percepción, la realidad se presenta como organizada, estructurada, plena y de sentido y significado. Sus características son: A. En un proceso constructivo que depende de las características del estímulo, que activa los organismos de los sentidos y de las experiencias socioculturales afectivas que el sujeto percibe. B. Un proceso de información, adaptación al ambiente. El objetivo de la percepción es dotar de sentido a la realidad en que vivimos, facilitarnos información sobre el mundo y permitir nuestra adaptación al entorno. Un proceso de selección. Como la información que recibimos es excesiva y los recursos del individuo son limitados, percibimos lo que es relevante para nosotros y en cada circunstancia. Así, no es lo mismo un proceso sensorial que un proceso conceptual. El proceso sensorial solo implica la detención y discriminación de la estimulación a través del órgano de los sentidos, mientras que el proceso perceptual requiere ya una cierta interpretación por parte del organismo de una o varias sensaciones. Factores que influyen en la percepción. Hay muchos otros factores que intervienen y cuya incidencia es tal que se puede establecer notables variaciones perceptivas entre los individuos. Estas contienen unas características de los estímulos que condicionan nuestra capacidad perceptiva, como la intensidad, la repetición, el tamaño, la novedad. Característica del observador. En la característica del observador intervienen lo que es la fisiología, la experiencia anterior y la atención y la cultura. Teoría de la percepción. Se han propuesto distintas teorías para explicar los mecanismos de percepción. Vamos a ver dos teorías que son las más conocidas. Está la teoría del asociacionismo y la teoría de Gestalt. El asociacionismo se trata de un enfoque ligado a la escuela psicológica del estructuralismo. Jung es su representante más conocido. Según esta escuela, se perciben primero sensaciones aisladas, como manchas de luz y color, cualidades táctiles como la dureza, la tersura, etc. Con posterioridad, el cerebro asocia estas sensaciones entre sí, mediante una suma de elementos aislados, hasta llegar a construir la percepción global del objetivo. La teoría de Gestalt. La palabra alemana Gestalt significa forma, por lo que muchos manuales en castellano prefieren denominar a este movimiento como escuela de la forma. Su concepción de los procesos perceptivos es opuesta al asociacionismo de Jung. Para los psicólogos, la de Gestalt es todo. No puede ser entendido por la suma de los elementos que lo componen, sino más bien por su forma o estructura. Es decir, percibimos directamente totalidades organizadas, como formas o configuraciones. El objeto percibido es el resultado de cómo los elementos se ordenan y se relacionan entre sí, y respecto del contexto perceptivo. Ahora vamos a hablar de las leyes de la percepción. Fueron los gestaltaístas los que profundizaron en el estudio de la percepción y formularon una serie de principios, sobre todo de fenómenos visuales, que describen cómo el encéfalo organiza las meras sensaciones en un todo significativo. Esas son las más importantes.
Tenemos la relación figura y fondo, la de la ley de agrupación de estímulo. Ahora vamos a hablar de las distorsiones perceptivas. ¿Qué son las distorsiones perceptivas? Se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros y es accesible a los órganos sensoriales es percibido de un modo distinto al que cabría esperar dadas las características del propio estímulo. Veremos brevemente las ilusiones ópticas, los trastornos perceptivos y la percepción subliminal. Ilusiones ópticas. Consiste en una interpretación incorrecta de la realidad debido a una percepción errónea de los datos sensoriales. Por ejemplo, cuando caminamos junto a las vías de un tren y miramos a lo lejos, parece que las vías se juntan, o cuando la figura vertical nos parece más larga que otra horizontal de la misma longitud. Tenemos la de trastorno perceptivo. La anormalidad suele residir en la percepción que la persona elabora a partir de un determinado estímulo. Las distorsiones tienen su origen en trastornos de naturaleza orgánica y que pueden afectar tanto a la recepción sensorial como su interpretación al nivel del sistema nervioso central. Un ejemplo es una lesión cerebral. Agnosia. ¿Qué es la agnosia? La agnosia es la incapacidad o interrupción en el conocimiento de estímulos por un sentido particular que ya han sido aprendidos, pero la persona no es capaz de recordarlo y carece de habilidad para aprenderlo. Las agnosias pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas y olfativas. Las alucinaciones. Se trata de una percepción que no tiene correspondencia con la realidad sensorial. No se trata de ver cosas erróneas, sino de ver cosas que no están. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real. Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial. Puede ser en la visual, la auditiva, la olfativa, gustativa, la táctil, o pueden estar mezcladas entre varias. Vamos a hablar ahora de la percepción subliminal. Se conoce con ese nombre la percepción que se produce por debajo del umbral de la conciencia. De esta manera, la persona no sabe o no es consciente de que está percibiendo ciertas sensaciones, aunque se supone que la estimulación a la que está sometido su cerebro provoca efectos sobre él. Se ha utilizado esta técnica con fines publicitarios o ideológicos. Ahora vamos a hablar acerca de la memoria. La percepción presenta una limitación importante como mecanismo de conocimiento del mundo por parte del sujeto. Se halla sometida a limitaciones estrictas en cuanto al espacio y al tiempo. Solamente podemos percibir aquellos objetos que están dentro de nuestro campo perceptivo y solo cuando los estímulos actúan y mientras actúan sobre nuestros órganos sensoriales. Percibir, pues, percibir aquí y ahora. La memoria se define como el proceso por el cual somos capaces de recuperar la información que previamente hemos registrado en nuestro cerebro. Procesos de la memoria. Nuestros sentidos son bombardeados por mucha más información de la que podemos nosotros procesar. Para eso se dan unos procesos básicos y esos procesos básicos son los siguientes: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La decodificación, por medio de la atención, los psicólogos cognitivos han tratado de responder a la pregunta ¿qué estructuras permiten que se almacenen los recuerdos? Y han desarrollado varias teorías. Aquí nos vamos a centrar en la teoría de la multialmacén, que intenta hacer hincapié en los distintos depósitos de la memoria que existen en nuestro cerebro. Esta teoría fue presentada en los años 70 por Atkinson y Chipre, tras investigaciones realizadas con humanos que habían sufrido lesiones cerebrales, en la que había resultado afectada la capacidad para formar nuevos recuerdos. Para ello existen tres almacenes básicos de la memoria. Está la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El cerebro y la memoria. Todo lo que aprendemos se registra en el encéfalo, produciendo cambios en el tamaño, forma, funcionamiento químico y conexión entre neuronas.
Desde el principio del siglo pasado se ha intentado localizar el encéfalo en el área donde se ubica la memoria. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran que no existe una única zona que se corresponde exactamente con el almacén de la memoria, sino que en el proceso de memorización se ponen en juego diversas áreas interconectadas. El olvido es la incapacidad de recordar. Por extraño que nos parezca, el olvido es algo natural y esencial para que la memoria y con ella la inteligencia funcione correctamente. Si no fuéramos capaces de olvidar los detalles insignificantes o las informaciones innecesarias de nuestras percepciones, no podríamos tampoco generalizar y construir conceptos que son afines y al cabo abstracciones. Existen varias posibles causas del olvido. Todas las que se proponemos aquí afectan al MCT. Está lo de la codificación ineficaz, el olvido por decaimiento, el olvido por interferencia y el olvido motivado.